Muy buenas noches, profesora. Soy el alumno Roy Torbisco Salas. En esta oportunidad voy a exponer tres temas: la escuela neoclásica, la oferta, la demanda y el COVID como fenómeno económico. El neoclásico siempre explica que los precios están en función de las preferencias de los consumidores, además de obtener una unidad adicional en un producto determinado. Entre sus cuestiones y fundamentos tenemos, digamos, la asignación de los recursos, la investigación de la economía pura, ya planteada en números, en estadísticas, y también los análisis de todos los procesos de la asignación de recursos. Entre sus aportes teóricos también tenemos las preferencias nacionales hacia resultados más óptimos e identificados con un valor. Es decir, maximizan, como dice, la utilidad, y las empresas maximizan las ganancias. ¿Qué quiere decir? Que un producto se debe utilizar mayor tiempo y las empresas deben producir más para poder tener mayor rentabilidad. Entre sus máximos exponentes de la economía neoclásica tenemos a Alfred Marshall, que este señor es inglés y profesor de economía también, ¿no? Entre sus ideas más principales o contribuciones tenemos como su obra más importante la economía. Marshall escribió un libro de economía que es los principios de economía, ¿no? Y este tiene un volumen 1 y volumen 2. El primer volumen es, digamos, más de la economía clásica, de la producción, del trabajo, el capital y el valor, ¿no? En aportaciones a la escuela marginalista como utilidad y utilidad marginal. Y luego, como segundo volumen, tenemos el estudio más hacia los mercados, análisis a la oferta y a la demanda, y él expone también una teoría que es el equilibrio general, más o menos entre la oferta y la demanda a la mitad, ¿no? Y después, ahora voy a definir la oferta y la demanda. Bien, ahora como segundo tema, la oferta y la demanda. Estas son variables que están relacionadas a través del precio, ¿no? Como dice, el precio más alto reducirá la demanda y el precio más bajo incrementará el consumo. Vale decir que este va a tener que manejarse como un equilibrio entre compradores, consumidores, y entre ellos dos. Ahora voy a pasar a decir qué es una oferta. ¿Qué es una oferta? La oferta se define como todos los bienes y servicios que están disponibles en el mercado y que los consumidores están dispuestos a adquirirlos a cambio de dinero, ¿no? También se puede considerar la mano de obra, los bienes y servicios. Ahora, el segundo punto sería el precio de equilibrio, dice. Es la cantidad ofrecida en proporción a la cantidad demandada. Quiere decir que esto lo mantiene en un equilibrio. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿qué es la demanda? Dice, la demanda designa la necesidad real que hay potenciales socios comerciales que están dispuestos a ofrecer a empresas, hogares, particulares, ¿no? A veces esto, con una característica más conocida, es cuando existe escasez de productos, es decir, que los precios incrementan y los consumidores empiezan a preocuparse por adquirir. Y esto tiene unos tipos de competencia, ¿no? Como tenemos la competencia perfecta, la competencia imperfecta, la competencia monopolística, el oligopolio, el monopolio. Dados que el monopolio tenemos en Perú, tenemos Sedapal y Enel, ¿no? Más o menos, ¿no? Y el oligopsonio, ¿no? Que se podría considerar como los seguros de RIMAS, MAFRE, que son pocos y que necesariamente tienen que consumir. Y sucesivamente. Ahora me toca hablar como el tema del COVID y el fenómeno económico. Bueno, como tercer tema, tengo la pandemia como fenómeno económico, ¿no? Dale a decir que es una pandemia. La pandemia es una enfermedad infecciosa que se propaga en muchas regiones geográficas extensas, como países, continentes, cruzando todas las fronteras de un territorio, ¿no? Y esto se internacionaliza y aparte supera el número de casos esperados en los pacientes, ¿no? Y persiste en el tiempo y obviamente ataca. Aparte de esta pandemia, de este COVID también se puede considerar el VIH, ¿no? Que es una pandemia. Y después puedo definirle también la interrupción. Ay, no, ahí nomás. Ya, para. Ya. Bueno, la pandemia ha creado muchos impactos
Ejemplo, la interrupción de la cadena de suministros, que quiere decir que los viajes, las ventas, los negocios y todo estos fueron reducidos a mínimos, ¿no? Por el caso de los confinamientos, cierres temporales, reducción de operaciones en muchas fábricas y por ende también menos consumo, ¿no? Y esto obviamente ha afectado a la producción. También sería otro cierre de negocios. Muchas empresas se vieron obligados a cerrar temporal o permanentemente por las restricciones que había de venta, de disminución de transporte. O hubo también disminución de producción, vale decir que la pandemia afectó la disponibilidad de la mano de obra por la cantidad de los enfermos, la reducción de producción en diferentes industrias. Y también tenemos la caída de la demanda de bienes y servicios no esenciales, ¿no? Obviamente se priorizaba la salud ante cualquier cosa, la alimentación y otras cosas tenía que dejarse, ¿no? Eso sería toda mi exposición, profesora. Y sin duda también... Buenas noches, docente. Recibo un cordial saludo. El día de hoy yo voy a explicar sobre microeconomía, macroeconomía y por último, migraciones. Primeramente, ¿qué es la macroeconomía? Bueno, cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de aquella que estudia y explica de distintos factores o variables que en conjunto explicarán un fenómeno económico de gran alcance y amplitud. Esta va a permitir analizar de mejor forma cómo conseguir los objetivos económicos de un país. Asimismo, cabe resaltar que esta estudia la ley de demanda y la ley de oferta desde un punto de vista agregado, es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada como el consumo total de una nación. Además, que se encargará del estudio de la economía en general. Claro que valiéndose del análisis de diferentes variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios, el nivel de empleo, balanzas de pago, el tipo de cambio, entre otros tipos de variables agregadas. Pero cabe resaltar que entre las variables agregadas, la más usada es el Producto Bruto Interno. Las tasas de desempleo también lo son y los niveles de impuestos. Ahora, si hablamos de efectos macroeconómicos, estaríamos hablando de uno de los principales efectos macroeconómicos, por ejemplo, del COVID-19, ha sido la interrupción generalizada de la actividad económica, como todos sabemos. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social implementadas para contener la propagación del virus llevaron al cierre de negocios, fábricas y servicios no esenciales en muchos países, pero esto resultó una disminución significativa en la producción de oferta de bienes y servicios, lo que a su vez afectó negativamente la demanda y el consumo. Recibo un cordial saludo. ¿Cuál fue el impacto en la demanda? Bueno, cuando hablamos del impacto que ocasionó en la demanda, podemos decir que fue especialmente debido a la incertidumbre y pérdida de ingresos de muchos hogares. Bueno, el aumento de desempleo y la inseguridad laboral redujeron el gasto de los consumidores en bienes y servicios. Lo que esto lleva es una caída en un fenómeno de las ventas de gran alcance de una amplia gama de industrias. Esta va a permitir los sectores más analizados incluyeron de mejor forma cómo conseguir los objetivos económicos de un país, donde la demanda prácticamente desapareció debido a la ley de demanda y la ley de oferta y el cierre. Desde un punto de vista agregado. Comercio internacional, es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada como el consumo total de una nación. Además, que se encargará del estudio de la economía en general. Claro que valiéndose del análisis de diferentes variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios, el nivel de empleo, balanzas de pago, el tipo de cambio, entre otros tipos de variables agregadas. Pero cabe resaltar que entre las variables agregadas, la más usada es el Producto Bruto Interno. Las tasas de desempleo también lo son y los niveles de impuestos. Ahora, si hablamos de efectos macroeconómicos, estaríamos hablando de uno de los principales efectos macroeconómicos, por ejemplo, del COVID-19,
ha sido la interrupción generalizada de la actividad económica, como todos sabemos. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social implementadas para contener la propagación del virus llevaron al cierre de negocios, fábricas y servicios no esenciales en muchos países, pero esto resultó una disminución significativa en la producción de oferta de bienes y servicios, lo que a su vez afectó negativamente la demanda y el consumo. ¿Cuál fue el impacto en la demanda? Bueno, cuando hablamos del impacto que ocasionó en la demanda, podemos decir que fue especialmente debido a la incertidumbre y pérdida de ingresos de muchos hogares. El aumento de desempleo y la inseguridad laboral redujeron el gasto de los consumidores en bienes y servicios. Lo que esto lleva es una caída en las ventas y la producción de una amplia gama de industrias. Los sectores más afectados incluyeron el turismo, hostelería, aviación, entretenimiento, donde la demanda prácticamente desapareció debido a las restricciones de viajes y el cierre. En tanto el comercio internacional podemos... Bien, ahora hablaré sobre migraciones. Cuando hablamos de migraciones, hacemos referencia al movimiento de personas de un lugar a otro, ya sea dentro de un mismo país, la cual recibe el nombre de migración interna, o migración a otros países, que recibe el nombre de migración internacional. Las razones para poder migrar pueden ser diversas, incluyendo la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la seguridad, o quizás escapar de conflictos o desastres naturales. También puede ser la reunificación familiar, entre otros motivos. Los motivos varían de por sí. Pero las consecuencias de una migración en la economía pueden ser también variadas y dependen de varios factores, como el tipo de inmigración interno o internacional, la magnitud de flujos migratorios, las políticas migratorias que son implementadas por los países de origen. Por ejemplo, en nuestro país tenemos la migración venezolana, que en una encuesta alrededor de 800,000 venezolanos encontramos residiendo aquí en Perú. Claro que estos ciudadanos venezolanos tienen profesiones, la cual podemos verlo en la imagen ahorita. Tienen mercado laboral, su ingreso mensual, tienen ocupación, su economía en un porcentaje promedio, pero a veces estas migraciones traen consigo consecuencias. Por ejemplo, en nuestro país podemos observar ciudadanos venezolanos con oportunidades de trabajo, tanto como sabemos el Perú no es un país en donde podamos decir que todos los ciudadanos tienen estabilidad económica, pero tras la migración de estos venezolanos podemos decir que se les ha brindado un trabajo, claro, que al darse un trabajo a un ciudadano de fuera trae consigo una consecuencia, y es que en efectos en el mercado laboral podemos decir que la migración puede afectar tanto a los países como a los de destino de términos de oferta y demanda de mano de obra. En los países de destino de migrantes pueden llenar brechas en el mercado laboral, especialmente en los sectores con escasez de trabajadores, contribuyendo a aumentar la productividad y el crecimiento económico. Por otro lado, en los países de origen, la inmigración puede llevarlo a la escasez de habilidades y talentos en ciertos sectores, lo que puede tener un impacto